Sandra demanda a su ex marido Juan Pablo. Exige dos cosas, una orden de alejamiento y la suma de $50.000 por daños y perjuicios, porque ella alega que él provocó una pelea con su actual esposo. Este está preso en este momento. Reaparece el ex marido que viene a alegar que descubrió que ella también le había sido infiel durante el matrimonio y que por ende, por esa infidelidad que él descubre después de divorciado, habría que entonces reorganizar todo el divorcio para que él reciba más de lo que recibió. Oiga usted esto. Doctora, yo siento que Oiga usted. Tiene efecto retardado. Viene para acá, se le presenta en el trabajo al marido de ella, provoca una pelea con el tipo termina preso, herida a una tercera persona y aquí estamos hoy. Hay que aprender estos conceptos de las cosas que son y no son, señores. Los divorcios, después que pasan, pasan. Sí. Y usted no los puede reabrir si usted descubre que le fueron infieles. No, es que, doctora, entiéndame lo que le estoy diciendo. Si hay un fraude serio a la corte, pero no un tarro, señores, no los cachos. Los cachos no son la corte. Que la liquidación fue el 50%. Yo estoy explicando la ley. Ellos, en vez de beneficiarse del hecho de entender que hay un profesional que gratis les está diciendo algo que les va a valer el resto de su vida, ellos están aquí hablando de la misma estupidez que vinieron a hablar aquí. Así que yo no entiendo por qué no nos prestamos atención un poquito y no seguimos repitiendo las mismas estupideces que repetimos todos. Es que no es una estupidez, doctora. Es una estupidez. No es una estupidez. Es una estupidez con mayúscula. Pásame al testigo del señor de azul, para no decirle el adjetivo que ya estamos discutiendo aquí. Porque una propiedad en Colombia no vale lo mismo que una propiedad aquí en Estados Unidos. ¿Por qué no te vas a discutir esto a Colombia? Porque ella no quiere ir a Colombia. Y no tiene que ir. Y si yo fuera ella, no fuera jamás allí a discutir contigo algo que pasó. Pero ella... ¿Qué pasó? Tú estás aquí, ¿tú sabes qué? Lloviendo sobre lo mojado es lo que estás haciendo tú. Pero es que yo también fui engañado. Tú no fuiste engañado. Claro, tú lo que no prestaste atención en el momento. En su papel de víctima. Yo llevé todas las... Señora, ¿su nombre cuál papel de víctima? Doctora, mi nombre es Rosy. ¿Y usted quién es, señora? Yo soy como si fuera la mamá de Juan Pablo. Perfecto. Porque de muy pequeñito lo conozco y soy muy amiga de la mamá de él. Ok. Él vive conmigo, inclusive aquí en Miami. Qué bien. Señor. ¿Qué ha venido usted a declarar? Doctora, lo que pasa es que él estuvo donde ellos, en la casa de ellos, para tratar de solucionar el problema de lo de la vivienda, que usted ya sabe, de aquí de Miami. Resulta que ella lo trató mal a él, salió de allá de la casa de ella muy aburrido porque lo trataron supremamente mal. Me fui a intermediar de buena forma, hablé con ella, le dije, Sandra, por favor, colabórele, él necesita su mitad de su casa, mire a ver cómo solucionan en la corte. Pero porque usted se mete en cosas que usted no se tiene que meter. Por metida. Señor, porque usted se metió en un problema que usted ni entiende. O sea, usted estaba incitando a algo que realmente estaba mal. Sí, doctora, yo lo hacía pues por colaborarle a él. Pues no hagan esto, señoras y señores, no hagan esto. No ande ayudando a gente que ustedes quieren cuando están buscando algo incorrecto. Ustedes son los que tienen que decir, no, yo te quiero muchísimo, pero no te voy a colaborar en algo que ya pasó. Ya pasó. Y además, en relación de pareja, no se metan, señores, no se metan. ¿Y qué pasó, señora? Bueno, en fin, el problema de lo que la casa está bien, sino que yo también venía porque ellos a mí me agredieron. Ella me fue encima y me golpeó. Por metida, o sea que yo lo que quería saber era que yo no soy ninguno santo, doctora. Señora, estoy segura que aquí no hay santos en esta tierra. Entonces, por lo regular, lo que hay es un chorro hipócrita, gente que se hace lucir como santos y no lo son. Ella me cogió y me golpeó. ¿Y usted llamó a la policía, señora? No, ¿Por qué, señora? Porque si usted hubiera llamado a la policía, se la hubieran llevado presa y usted no venía a contarme a mí esto aquí como una víctima de una situación donde usted tenía en sus manos el poder de resolverla y usted no le dio la gana de hacerlo, señora. Sí, yo realmente pues, no sé. Entonces lo que viene aquí es a llorarme por este señor que también viene a hacer lo que no tiene que hacer. Sí, doctora, sí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Escuchando una triste historia. Para ir con el que ellos realmente no son como ella está diciendo, porque el que realmente es una buena persona es Juan Pablo. Señora, pero yo no estoy con hay él, ninguna buena que me dejen persona. paz. Yo no estoy con él, que me dejen paz. Aquí la única buena persona es Roberto Ignacio, lo único, más nada. Mire, doctora, él tiene... Por favor, pásame a la abogada Lisette Sierra. Ahora ya está pidiendo $50.000, o sea, el que está arrestado es él. Ya, cállate.
Cállate. Y dígame que usted allá atrás no se desespera como me desespero yo aquí sentada delante de todo el mundo. Igualmente me desespero. Oyendo estas cantidades de barbaridades. ¿Y sabes por qué? En este caso, esta corte, cualquier corte, debe aceptar la orden de la Corte de Colombia por una razón. Ellos tenían, o la corte tuvo, jurisdicción personal sobre el señor. Eso quiere decir, él vivía allá. Correcto. Él se sometió a la corte, Correcto. fue de mutuo acuerdo, Correcto. lo firmó y fue todo hecho en conjunto los dos. Ahora, hablemos claro. Si usted descubre, subsecuentemente al divorcio, que su pareja le fue infiel, Pero en eso Colombia sería la irrelevante. infidelidad sí se castiga, pero en ¿Usted cree Colombia que la se infidelidad pueda se castiga. Después, un año después, En estás Colombia la infidelidad reflexionando. sí se castiga, Lo que, doctora. si es así, porque es, entiendo que sí lo Por eso utilizan yo vine para acá a decirle a destruir ella, las vamos cosas. a después de Colombia un y año. arreglemos Pero esto. Después de ¿Y casi qué un tonto año, tú eres? ¿Tú cuando yo crees que ella va a estoy volver? Por eso estoy aquí. Y en Claro que Colombia no Sí, existen los si en mismos Colombia no conceptos sube, de pero yo vine acá. replicar. Posiblemente no, ¿no? Bueno, Empeorar las estamos cosas. dentro de un tiempo que quizá él pudo o puede hacerlo en Colombia, Claro. pero la Florida tiene que aceptar esto. Exacto. Lo de, de él ir a ser infiel no importa. Aquí no Ok, importa. no importa, pero ¿qué? Yo asumo la Lo estás responsabilidad pidiendo porque acá. ya me echó la culpa a mí. Yo le dije, hey, listo, yo te hice daño, yo acepto que te hice ¿Pero daño, qué tú pero quieres? ¿Que, resultó... que ella sea tan No, buena como tú? No, resultó, no buena, yo pido 50% de lo que realmente ¿Qué debe ser. 50? Pagar No, no, 50 no, mil no, dólares no lo que yo acepté listo. Oye. en un momento de estupidez, porque dije, Oye, la embarré. déjame contarte una acepto. cosa. Las aceptaciones que uno hace de contratos y acuerdos, aunque sean malas, son las que hicimos. Decisión del caso. Concedo la orden de alejamiento para que no la molestes más. Este divorcio se acabó. Ajá. Aquí no se va a dividir más nada. Ok. Si tú la consigues Que a quede ella en claro. Colombia y todavía hay jurisdicción, hay una ventana de hacer... Eso es problema tuyo en Colombia, pero aquí, en Estados Unidos, esto se acabó. No la molestes más, ella no te va a dar ninguna propiedad. La que ella tiene es la de ella y se acabó. No te me acerques. Con respecto a los $50,000, te lo niego rotundamente porque el causante de la pelea fue tu marido, por eso está preso. Pero Y él ustedes tienen... Él podía haber llamado a la policía cuando llegó el bestia a amenazarlo y a hostigarlo. Lo correcto es que usted llame a la policía, no que usted tome la ley en sus manos Claro. y haga lo que usted vaya a hacer. Él quiso Te niego defenderse. los $50,000, te apruebo la orden de alejamiento, no molestes más. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Papá Dios nos ampare todos los días. Gracias.